Gente, como bien saben, Superman es la película que está catapultando el DCU debido a su éxito en taquilla y también de crítica. La película ya está en digital y esto ha permitido que podamos tener más información sobre este nuevo universo cinematográfico. Así que en este video te voy a dar todas las referencias. Sé que me he demorado un poquito, pero aquí está. Ya sabes que si el contenido te gusta, suscríbete al canal activando la campanita. Sígueme también en todas mis redes sociales para más información y sin más preámbulo, gente, chapen su canchita y suban el volumen porque aquí comenzamos. Al inicio de Superman tenemos un breve texto que nos habla sobre la existencia de metahumanos. En el DCU hace 3 siglos empezaron a aparecer individuos con poderes quienes fueron clasificados de esta forma. En los cómics, los metahumanos son personas que tienen el gen meta en su sistema, y los seres con poderes pueden nacer con ellos o activarse por diferentes motivos durante su desarrollo, ya sea por un accidente, por grandes cantidades de estrés, por magia o por cualquier otro motivo. Solamente por ponerles un ejemplo, si un humano normal es golpeado por un rayo, lo más probable es que muera en este universo, pero si este humano común y corriente llega a sobrevivir, sería sin ningún tipo de alteración, debido a que es una persona completamente normal. Pero una circunstancia similar podría ser que un metahumano active su gen meta. En los cómics, los marcianos blancos, quienes son enemigos de los marcianos de Marte, descubrieron este potencial genético en el ADN de los humanos primitivos. Hicieron experimentos que terminaron cambiando el destino de la raza humana. En el universo DC, la humanidad tenía el potencial genético de volverse como kryptonianos, pero por los experimentos de los alienígenas, este gen se suprimió a gran medida, y solamente algunos individuos, con el pasar del tiempo, pudieron activarlo, convirtiéndose en los metahumanos como se les conoce actualmente. Es posible que en el DCU se mantenga este vínculo con los marcianos blancos, ya que la película tiene una referencia a John Jones, pero este texto nos puede inferir sobre la llegada del gran villano del capítulo de Dioses y Monstruos, porque parece que sí se buscaría explorar más sobre el origen de los metahumanos en el DCU. En los cómics, un hombre de las cavernas fue expuesto a sustancias de un meteorito que cayó en esas épocas, y ese hombre es conocido como Vandal Savage o Vándalo Salvaje. Él es considerado un metahumano, de los primeros, debido a que su gen se activó con la exposición al meteorito. Incluso la serie animada Justicia Joven, la cual recomiendo ver porque es bastante buena, al menos las primeras temporadas, reimagina la historia de los metahumanos en ese universo, indicando que el villano fue el primer metahumano de la historia. La verdad, yo diría que tiene bastante sentido que Vándalo Salvaje sea el villano de este primer capítulo, y ya hay rumores que así lo aseguran. Sabemos que James Gunn oficialmente dijo que las películas transcurren en el año en que se desarrollan, y los eventos de Superman suceden en el 2025 en ese universo. Se menciona que hace 30 años Kal-El fue enviado a la Tierra desde Krypton y fue adoptado por los Kent. Por lo tanto, en años terrícolas, la destrucción del planeta de Clark sucedió en 1995. En el 2022 se dio a conocer al mundo como Superman e inició su carrera de superhéroe siendo el metahumano, entre comillas, más poderoso, quien no había sido derrotado hasta el inicio de esta historia. También se explica que 3 semanas antes de que Clark se estrellara cerca de la fortaleza de la Soledad, él se involucró en un conflicto geopolítico entre 2 naciones, las cuales existen en el universo de DC de los cómics. Uno es Boravia, un país ficticio que apareció en los cómics de Superman número 2 de 1939, donde el Hombre de Acero llega para apoyar a inocentes víctimas de una guerra civil. Curiosamente, en estos cómics Superman no tenía el poder de volar, solo podía saltar grandes distancias, por lo que viaja ahí saltando sobre un avión. En Superman número 10 de 1941, el Hombre de Acero tuvo la habilidad de volar, pero canónicamente fue en un show de radio de 1940 que este poder se le fue atribuido a Kal-El por primera vez. Fue después de esto que pasó a los cómics. El país con el que Boravia entra en un conflicto es Yarganpur, lugar que aparece en la Liga de la Justicia de América número 62 del 2002, y donde su gobernante, Rama Khan, pudo romper el lazo de la verdad de la Mujer Maravilla. Superman ha sido malherido por el denominado Martillo de Boravia en un primer enfrentamiento, habiendo perdido por primera vez una batalla que lo dejó con huesos rotos y muy malherido. Kal-El llama a Krypto para que lo ayude a llegar a la fortaleza de la Soledad. Sabemos que en este universo Krypto es en realidad el perro de Kara Zor-El, la prima de Clark, o sea Supergirl, y llegó a la Tierra junto con ella. Peacemaker temporada 2 inició con una recapitulación del nuevo DCU, donde al final de los eventos de la primera temporada aparece la Justice Gang en lugar de la Liga de la Justicia, y en esa alineación está Supergirl. En los cómics, inicialmente Krypto había sido replicado como otros animales terrestres por Jor-El en Krypton para ir conociendo más del mundo al cual enviará a su hijo. El compañero de Superman fue utilizado por su padre como objeto de pruebas para ver si la nave llegaba a la Tierra. Fue enviado pero se perdió en el espacio, llegando eventualmente cuando Clark era Superboy. El comportamiento y captura de movimiento del Khan en la película está basado en el perro rescatado de James Gunn. Un dato muy positivo es que luego del estreno de Superman, la búsqueda y adopción de perros callejeros en Estados Unidos se incrementó bastante. En el caso de la Fortaleza de la Soledad, en los cómics, la inteligencia artificial conocida como el Erradicador, el cual años después se manifiesta en forma de cyborg tras la muerte de Superman, era una tecnología kryptoniana ancestral, la cual es una recopilación de lo que representa el conocimiento kryptoniano. Clark la suelta en el Ártico y el Erradicador se desarrolla creando lo que conocemos como la base de operaciones de Superman. Podemos asumir que en un futuro posiblemente veamos al Erradicador como tal, ya que básicamente es parte de la tecnología kryptoniana de la fortaleza que vemos en esta adaptación, y aparentemente
Básicamente James Gunn tiene toda la intención de ampliar todo el lore de Superman, y eso lógicamente implica a toda la familia L. Los robots que reciben a Clark en la fortaleza son una adaptación del cómic All Star Superman. En los cómics, dentro de la fortaleza hay una estatua de Jor-El y Lara. En el DCU la fortaleza tiene proyecciones de ambos personajes, Jor-El interpretado por Bradley Cooper y Lara Lorban interpretada por la actriz Angela Sarafian. Estos hologramas recitan un mensaje a medias para Kal. Este mensaje decía parcialmente que sus padres lo aman, que tienen esperanza en él y que en la Tierra podría hacer el bien y vivir bajo la verdad de su planeta natal, Krypton, aunque en ese momento lo que restaba del mensaje se había perdido. El Hombre de Acero es asistido por los robots para hacerlo recuperarse de sus heridas con grandes cantidades de energía solar. El dolor que siente Clark es el de su cuerpo reparándose y se mencionan diferentes órganos similares a los humanos, pero recordemos que la anatomía del héroe en el universo DC de los cómics es diferente porque son órganos kryptonianos. Asumo que en el DCU la única diferencia anatómica entre los kryptonianos y los humanos sería que las células kryptonianas sí pueden contener mucha energía del sol, lo cual les da los poderes a los kryptonianos. Superman fue acabado por el martillo de Boravia porque Lex Luthor quería dejarlo lo suficientemente herido como para que regrese a la fortaleza de la soledad y él pueda seguirlo para ubicar su base de operaciones. Como Clark lleva siendo un héroe por 3 años, Lex ha estado estudiándolo y sabe que tiene un lugar de tecnología kryptoniana en alguna parte del mundo. Por eso envía a Angela Spica, la ingeniera, para seguirlo y ubicar su base. La ingeniera en los cómics tiene un origen algo complicado. Ella era una niña prodigio quien tenía un intelecto superior. Obtuvo la investigación de su compañero, el denominado ingeniero, para poner nanotecnología en su sangre y volverse un híbrido mitad humano y mitad cyborg. El personaje correspondía al universo Wildstorm, pero fue reiniciado para ser parte de la continuidad de DC con otros héroes. Ella fue miembro de la autoridad y también formó parte del grupo de héroes llamado Stormwatch. Superman está por salir de vuelta a Metrópolis a continuar peleando contra el martillo de Boravia, pero se da cuenta que Krypto está generando destrozos en la fortaleza. En los cómics, el último hijo de Krypton también decidió dejar a Krypto ahí, luego de un enfrentamiento con el villano Mongu. Cuando esto sucede en Metrópolis, el Khan pierde el control y casi acaba con este villano. Clark se da cuenta de la naturaleza instintiva de Krypto. Llega a la conclusión que combinado con sus poderes podría ser un peligro para civiles, y es por eso que decide dejarlo en su base y poner a un robot Superman a su cuidado. Acerca del traje del Hombre de Acero tenemos diferentes inspiraciones que llevaron a este traje final. Tenemos las líneas y el cuello del traje de los Nuevos 52, la S en el pecho es similar a la de Kingdom Come, el símbolo en la capa, la ropa interior por fuera y el color brillante es inspirado en All Star Superman, y las líneas amarillas por fuera del emblema son del traje de la caricatura clásica de Max Fleischer. El Hombre de Acero vuela por el cielo y pasamos al título de la película. El título es un homenaje a la versión de Christopher Reeves de 1978. Al dejar la fortaleza de la soledad, Lex cumple con su cometido porque la ingeniera localiza el lugar. En Metrópolis, el martillo de Boravia ataca un edificio donde están las oficinas de las galletas marca Chocos. Estas son el equivalente a las Oreos en el universo DC y curiosamente son el alimento favorito de John Jones, el conocido detective marciano. Si bien es cierto, sabemos quién está bajo la armadura del martillo, su apariencia estaría basada en un personaje de DC llamado Rocket Red, y la voz del martillo de Boravia la hace el mismo David Corenswet. El villano regresa a la base del X-Corp a las afueras de la ciudad para atravesar un portal que lo lleva a una dimensión de bolsillo y por medio de ese lugar llegar a las oficinas principales del X-Corp, donde Eve the Smasher, Lex, Otis, la ingeniera y todo el equipo del villano se reúnen. Ultraman está bajo la armadura y en los cómics el nombre corresponde a la versión malvada de Superman de Tierra 3, quien obtiene sus poderes al comer o inhalar kriptonita, y lo que lo debilita es el sol amarillo. Recordemos que este tema de las dimensiones de bolsillo son un concepto que apareció en Crisis en Tierras Infinitas de DC Comics. En las viñetas estos lugares son universos alternativos, pero en el DCU las dimensiones de bolsillo son los espacios infinitos entre universos. No es la primera vez que se nos presenta esto, ya que en la temporada 1 de Peacemaker, el laboratorio del héroe y que su padre utiliza está ubicado en una dimensión de bolsillo, y en la temporada 2 se confirma que el lugar y la tecnología vino del encuentro con un ser extradimensional, lo cual podría ser la antesala para la aparición de Mr. Mix, conocido por ser de la quinta dimensión cuyos poderes alteran la realidad y han puesto en aprietos al Hombre de Acero en diferentes ocasiones. En el DCU básicamente las dimensiones de bolsillo son un puente multiversal que sirve como almacén o como prisión para algunas personas. En el diario El Planeta tenemos a Steve Lombard, columnista de deportes, también está Cat Grant, quien se encarga de la sección de chismes. En los cómics ella salió brevemente con Clark hasta que se dio cuenta que estaba enamorado de Lois. Ella tenía un hijo quien pereció a manos de un enemigo de Superman llamado Toyman. Lo recordarán por el episodio de la Liga de la Justicia animada donde él supuestamente logra acabar con el Hombre de Acero, pero en realidad lo había mandado como que a otra dimensión. Perry White es interpretado por Wendell Pierce, quien en el UCM interpreta al congresista que quiere traer abajo a Valentina Allegra Di Fontaine durante los eventos de Thunderbolts. Jonathan y Martha Kent llaman a su hijo para felicitarlo por su logro. El mandatario de Boravia, llamado Gurkos, aparece para negar que el martillo tenga algo que ver con su nación y que los estarían incriminando con fines geopolíticos, algo que no se deslinda de la realidad, ya que presuntamente habrían potencias que supuestamente fingen ciertos conflictos o los orquestan para justificar ocupaciones o cosas así. En el Pentágono, Lex presenta una junta a un equipo de ataque. Entre los miembros de esta junta está Rick Flag Sr., quien es el mismo personaje de Creature Commandos,
enemigos. Y también está la directora Crowley, quien es la que estuvo en lo sucedido en Corto Maltese y fue quien noqueó a Amanda Waller. Lex presenta a Planet Watch, compuesto por Ultraman la ingeniera y su equipo de humanos con armaduras conocido como Raptores. Las armaduras son una referencia al traje de batalla que Luthor utiliza en los cómics para pelear contra Superman. Ojo, porque la secuela Superman Man of Tomorrow presentará el traje de batalla de Lex. El equipo Planet Watch es una referencia a Stormwatch, un grupo que en el universo Wildstorm era un equipo de héroes creado por la ONU para defender el mundo. Cuando pasaron al canon de DC, ellos se volvieron un grupo que desde hace siglos protege el planeta de ataques alienígenas, y entre sus miembros están personajes de la autoridad como la ingeniera e incluso el marciano John Jones. Lex Luthor busca que aprueben utilizar sus fuerzas de ataque contra Superman, pero el comité no está tan convencido, ya que el principal beneficiario de que esto suceda sería el mismo Lex Luthor, debido a que su compañía le vendería armas a uno de los países. Y sabemos que las intenciones de Lex es ocupar la mitad del país que están por invadir. Recordemos que en los cómics, Lex ha llegado a ser presidente, y esta película establece el interés político del personaje, por lo que en cierto punto del DCU no sería extraño que Luthor llegue al sillón presidencial para cumplir con sus fines. En el departamento de Clark, él y Lois van a cenar, y ella lo convence de poder entrevistarlo, porque levanta muchas sospechas que siempre Clark tiene la exclusiva con Superman. La escena es una especie de homenaje a la cinta clásica de Reeves, donde Lois entrevista al Hombre de Acero. La diferencia es que aquí ella sabe que Clark y Superman son la misma persona. Lois utiliza una grabadora de Lord Tech, empresa de Maxwell Lord, quien es el financista y dueño de la Justice Gang, y es interpretado por Sean Gunn. En la pared del departamento hay una portada de periódico de Industrias Stark con algunas noticias relacionadas a esa compañía. En los cómics, el origen de Metamorfo está vinculado al dueño de esta empresa, luego de que Metamorfo se metiera con su hija. Stark lo envió a Egipto para que sea desvivido, pero encontró el orbe de Ra, lo cual activó sus poderes metahumanos. Posiblemente lo que dice el periódico tiene que ver con el origen de Metamorfo en el DCU, y es por eso que terminó en una de las celdas de Luthor, en el universo de bolsillo, ya que ahí enviaban a ciertas personas que a Lex no le caían bien o que cumplían con intereses ajenos pero que estaban relacionados con algo de beneficio para Lex. Tal vez Simon Stack acordó con Luthor para mantener al personaje ahí y ocultar que su hija tiene un amorío y un hijo con un metahumano. Lois Lane cuestiona a Clark sobre sus actos y vamos entendiendo la moral del personaje en este universo. Superman no responde a ningún gobierno, solamente actúa por el sentido del bien y la justicia, pero de cierta forma no mide las consecuencias, porque sus acciones también tienen consecuencias, sobre todo si actúa en conflictos internacionales. Él habla sobre el mensaje de sus padres y que ese es el eje de su moralidad, y que es lo que lo movió desde pequeño para querer salvar la Tierra. La conversación culmina porque Clark se molesta al hablar de las críticas que recibe en redes sociales, algo que es una especie de crítica a los detractores de James Gunn sobre su visión de Superman y del DCU en general. En la Fortaleza de la Soledad, Lex llega con su equipo para obtener información del kryptoniano que puedan utilizar en su contra. Para este momento todos sabemos que el motivo por el cual pudieron ingresar es porque la Fortaleza lee el ADN de Clark en Ultraman para permitirles el acceso. Aquí los robots y Krypto pelean contra ellos, pero son sometidos. Lex logra obtener el mensaje que Jor-El y Lara enviaron a Clark cuando este solamente era un infante y estaba este mensaje en su nave. Para distraer al Hombre de Acero, Luthor manda a que Otis y otro agente suelten al Kaiju en el río de Metrópolis. Esto es algo sacado del cómic Superman Birthright, donde Lex Luthor obtiene información de la historia de Krypton y hace un plan para manipular a la prensa y hacer que todos piensen que Superman fue enviado a conquistarlo. Incluso simula una invasión kryptoniana que incluye un monstruo gigante atacando Metrópolis. El monstruo de Luthor logra tener el tamaño adecuado y se enfrenta al Hombre de Acero. Superman salva todas las vidas posibles e incluso trata de salvar la vida del mismo monstruo para que sea enviado a un zoológico interplanetario, pero la Justice Gang aparece y se encargan de la criatura, acabando con ella. Tenemos a Guy Gardner, quien en los cómics fue el principal candidato a ser Linterna Verde cuando Abin Sur cayó a la Tierra, solamente que Hal Jordan se encontraba más cerca, por eso terminó heredando el anillo directamente del moribundo alien. En la serie Lanterns tendremos a Hal Jordan y se entendería por qué el actor elegido es más adulto, ya que es contemporáneo con Guy Gardner. En la serie también estará Jon Stewart como un Linterna Verde más joven y un poco más novato. Tenemos a Hawkgirl, quien en los cómics y en esta adaptación es Shiara Sander. En las páginas de DC su primera vida data del antiguo Egipto y su nombre era Shayara y su pareja era el príncipe Khufu. Ambos fueron desvividos con un arma hecha del metal Nid que los vincula a reencarnar y ser siempre versiones distintas de los héroes Hawkman y Hawkgirl. En una entrevista con la actriz Isabella Merced, ella dijo que su personaje reencarna de un alienígena, así que estarían mezclando la versión de Shayara con la versión tanagariana de la heroína. Fue una alienígena del planeta Tanagar llamada Shayara Tull, la cual era una policía interplanetaria que utilizaba el metal Nid para crear sus alas y armas que le permitían volar, entre otras cosas. Asumimos que en este universo Hawkman existe y pronto será presentado, así que ambos serían reencarnaciones de alienígenas que partieron del planeta Tanagar, pero terminaron de alguna forma en el antiguo Egipto, donde iniciaron un ciclo de reencarnación y se mezclarían ambos orígenes de los cómics. Tenemos también a Mr. Terrific, quien hereda el manto de un héroe anterior con el mismo nombre. En los cómics, Terran Sloan fue el primer Mr. Terrific y fue parte de la Sociedad de la Justicia. La versión del DCU es la adaptación de Michael Hall. Tiene recursos porque se convirtió en millonario por su intelecto, pero sufrió la pérdida de su hermano y de su novia, quien estaba
estaba embarazada de su hijo no nacido. Él utiliza sus esferas T para las misiones y combatir el crimen. Además, su máscara es hecha de nanotecnología. Asumimos que en este universo también. Durante esta secuencia tenemos el cameo de Will Reeve, hijo de Christopher Reeve, quien interpreta a un reportero que cubre la pelea del Kaiju con los héroes. El mensaje de Jor-El y Lara sobre Kal siendo enviado para gobernar y tener una gran descendencia se hace público. Lo de la descendencia es un poco adaptado de All Star Superman, porque en cierto punto Clark conoce al Escuadrón Superman, compuesto por descendientes de Kal-El en el futuro, y esto incluye también a un Superman de la quinta dimensión. Además, en Kingdom Come vimos que hay descendientes de Superman entre la legión de superhéroes en el futuro. El Hombre de Acero es confrontado por la Justice Gang y Mr. Terrific dice que el mensaje es real. Eso también fue confirmado por James Gunn, ya que él ha dicho que el mensaje de los padres de Clark es real y no fue alterado por Luthor. Kal-El viaja a la fortaleza para darse cuenta que Lex había irrumpido ahí y logró capturar a Krypto. Él lo va a confrontar, pero las cosas no salen bien y se va con las manos vacías. En la oficina de Lex está un retrato del denominado Señor Guapo, la criatura que Lex tiene en la dimensión de bolsillo, y según James Gunn, Luthor lo creó cuando tenía solamente 12 años y es el único ser por el cual siente cariño. Este fue de los primeros experimentos biológicos del villano, es por eso que logró clonar a Superman y crear a Ultraman. Al llegar a su hogar tenemos el cameo de Peacemaker de la temporada 2 de la serie, y lo vemos durante un show de televisión donde al héroe se le pregunta por Superman. La Justice Gang se encuentra peleando contra una criatura a quien Clark señala como una pulga dimensional, pero podría ser uno de los experimentos del Lex Luthor. Igual esta sería una adaptación de una criatura que sí existe en los cómics, solo que ese ser era Solaris, y tiene un rol mucho mayor en el supuesto fin de Superman en la historia All Star. Durante la secuencia de Lois hablando con Clark, él menciona algunas bandas como una ficticia llamada Mighty Crapjoys, que también tienen cameo en Peacemaker, pero también menciona a POD, cuyo nombre son siglas de Playable Undead, y son un grupo más o menos de rapcore y new metal, el cual es uno de mis favoritos ya que tiene canciones que para mí son muy buenas. Superman se entrega a Planet Watch y es llevado al portal que lo pone en una celda de la dimensión de bolsillo. Aquí Metamorfo es obligado por Lex a crear Kryptonita para debilitar a Superman. Las celdas donde están los prisioneros en la dimensión de bolsillo luce bastante similar a las celdas en la película La cabaña en el bosque, una película de terror dirigida por Drew Goddard, quien es un buen amigo de James Gunn y quien ayudó en la producción de Superman. Las celdas serían en homenaje a su película. Aquí también se revela que Krypto está siendo encarcelado persiguiendo ardillas en una especie de animación suspendida, y tenemos a los monos que le tiran hate a Superman en redes sociales. También aparece el hijo de Metamorfo. Jimmy Olsen consigue información por medio de su informante sobre el paradero de Superman y también acerca de la dimensión de bolsillo. La informante es Sif the Smasher, y con esto Lois logra ir al Salón de la Justicia para pedir ayuda. En los cómics, el Salón de la Justicia fue creado tras la destrucción de la Atalaya y fue diseñada por el Linterna Verde John Stewart. También ha sido la base de la Liga de la Justicia Internacional, equipo que fue creado por Maxwell Lord y que básicamente está siendo adaptado con la Justice Gang. La película nos da a entender que en el DCU el Salón de la Justicia habría sido hogar de la versión de ese mundo de la Sociedad de la Justicia, tal vez, porque el mural muestra a varios héroes quienes en los cómics han sido parte de esa agrupación. En el mural tenemos a varios personajes, pero los que más resaltan y los que conocemos son Zatara, porque abre la posibilidad de ver a su hija Zatanna, Max Mercury por ser un velocista y por ser la conexión con la Speed Force. Esto sería una referencia directa con Flash. Tenemos a Sandman, quien es un conocido personaje de la JSA, al igual que Wildcat. Durante la conversación entre Lois y Guy se mencionan los hipnolentes, los cuales tienen un cristal kryptoniano especial que modifica el rostro de Clark en el subconsciente de las personas para evitar relacionarlo físicamente con Superman, algo que viene directamente de los cómics. Superman no es miembro per se de la Justice Gang, sino que es un miembro honorario, por así decirlo. Por eso él y Kara intervinieron cuando Peacemaker necesitaba ayuda. Por cierto, en la escena sale que están haciendo como que remodelaciones en el lugar de la Justice Gang. Posiblemente Maxwell Lord recién haya comprado el edificio. Tal vez estuvo abandonado un tiempo luego de que fue utilizado por la Sociedad de la Justicia de América, hasta que estos héroes ya no están en continuidad o simplemente se retiraron. Lois logra convencer a Mr. Terrific de ayudarla a poder ubicar a Clark, y ambos salen del lugar utilizando uno de los vehículos del héroe. Por otro lado, Clark es torturado por Lex para revelar su identidad y termina ejecutando a un vendedor ambulante que una vez ayudó a Superman. En la base del X-Corp, Terrific y Lois llegan para ubicar una lectura de huellas que les permita ver a dónde llevaron a Superman. Los raptores atacan y Terrific se defiende con sus esferas T. Es inevitable ver esto y no recordar la secuencia de Yondu en Guardianes de la Galaxia 2. Ambos logran ingresar al universo de bolsillo para ubicar a Superman. Mientras tanto, Clark está en su celda junto a Metamorfo, y este se arrepiente de haber ayudado a Lex tras ver la ejecución del vendedor. Anula la kriptonita, pero Superman no ha recuperado su fuerza debido a la ausencia del sol amarillo en ese lugar. Clark logra salvar al hijo de Metamorfo, luego a Krypto, y todos juntos intentan salir, pero son interceptados por los raptores. Lo que también se confirmó es que uno de los raptores es interpretado por Michael Rosenbaum, conocido actor, amigo de James Gunn y quien también estuvo en Guardianes de la Galaxia, pero todos lo reconocerán por haber interpretado a Lex Luthor en la serie Smallville. Mr. Terrific en esta secuencia cuenta con ojos blancos en su traje, algo que todos esperamos tenga Batman en este universo, y la tecnología en la máscara de Terrific puede ser la misma que Bruce use para la suya, lo que permitiría que pueda tener esos ojos en su traje. Luego de deshacerse de los raptores, Superman y los demás casi son absorbidos por un agujero negro que los iba a
enviar directo al multiverso. Todos logran ubicar a Mr. Terrific y Lois y logran salir de ese lugar antes de que el portal se cierre. Afuera, Metamorfo toma a su hijo y se va, quedando agradecido con Superman. Lois toma la nave de Mr. Terrific para llevar al héroe a Smallville con sus padres, y en LexCorp, Eve the Smasher envía a Jimmy las pruebas para detener a Lex. En casa de sus padres, la habitación de Clark tiene una bandera de los Gigantes de Smallville, el equipo de fútbol americano del cual Superman fue parte también en los cómics. Luego de hablar con Jonathan y Martha Kent, Clark recupera el camino sobre lo que debe hacer, y que la razón por la cual sus padres kryptonianos lo enviaron a la Tierra no se alinearía con su verdadero destino. Recordemos también que Martha Kent fue la primera en confeccionar el traje de Superman en los cómics. Mientras esto pasa, el problema en Jahanburg explota, al igual que la fisura multiversal en Metrópolis. Mirando el conflicto está Guy Gardner, quien está comiendo en un restaurante y tomando leche. El director James Gunn dijo que su versión del héroe es amante de esta bebida. Tenemos a Metamorfo, quien está en su casa con quien sería Sapphire Star, y atrás está un cuadro de la tabla periódica de los elementos, en referencia a los poderes del personaje y a su otro nombre de héroe, el cual es el Hombre Elemento. Mr. Terrific se comunica con Clark para que vaya a Metrópolis, ya que él quería ir a detener el conflicto de Jahanburg primero, pero la Justice Gang se termina encargando de eso para que Clark se concentre en la fisura multiversal. En la escena de evacuación de Metrópolis tenemos un letrero que señala una salida hacia Ciudad Gótica, una referencia directa a Batman, quien aún no ha sido casteado en el DCU. Cuando Superman llega con Terrific para rescatar a las personas, son atacados por la ingeniera y Ultraman. La ingeniera utiliza nanobots para neutralizar a Superman y llena sus pulmones con estos robots. Tengamos en cuenta que en los cómics Superman no necesita respirar. Otras personas señalaban que era un error que ante el sol amarillo, Ultraman no se haya hecho más fuerte, al ser un clon de Clark, pero recordemos que es un clon imperfecto, por lo tanto no llega a ser tan fuerte como el Hombre de Acero. La toma de los nanobots saliendo de la garganta de Superman está inspirada en Superman Brainiac, donde el villano tenía capturado a Kal-El. Superman pelea contra los raptores y logra neutralizarlo. Por cierto, la armadura del hermano de Peacemaker en Tierra X es básicamente la armadura de los raptores, solamente que con otro color. James Gunn dijo en una entrevista que no sería lo último que veríamos de Ultraman, por lo tanto tal vez el proceso para convertirlo en Bizarro se complete. Cuando Superman estaba capturado y la anomalía lo iba a succionar, vimos que la realidad se ponía como que en cubo. En los cómics de DC tenemos diferentes orígenes de los personajes, con cada reinvención. Bizarro en cierto punto creó el mundo bizarro, un universo donde todos los habitantes eran similares a él. Él también ha sido clon de Clark en los cómics, incluso Lex llega a desarrollar una relación de amistad con su creación, y cuando Bizarro muere esto lo afecta, y quiere crear una versión nueva y mejorada de este personaje. Como les dije, lo que creo es que Ultraman volverá transformado en Bizarro, al quedarse en ese universo alternativo, y podríamos verlo de vuelta en Superman Man of Tomorrow, donde Lex será coprotagonista, o en algún otro proyecto del DCU, tal vez una adaptación de Forever Evil. Finalmente Superman llega a Luthor Corp con Mr. Terrific, y logran cerrar el agujero interdimensional, salvando el día y demostrando a Lex que Clark es más humano de lo que él puede pensar. Luthor es expuesto por Jimmy, Lois y el equipo del planeta, compartiendo con la opinión pública sus planes para poner a todos en contra de Superman y el plan que tenía para ocupar un país. Luego de esto es trasladado a Bell Reef. Recordemos que el lugar es una prisión muy conocida en DC que alberga a todo tipo de villanos, incluidos metahumanos, de donde Amanda Waller recluta para sus fuerzas especiales. Superman va a la fortaleza de la soledad luego de reunirse con Lois, y es en la fortaleza donde Kara aparece para llevarse a Krypto. Kara está visiblemente intoxicada por alcohol, y eso es un guiño a su película y también a los cómics. Supergirl adaptará los cómics de Woman of Tomorrow, y al inicio de la historia vemos a Kara en otro planeta, en un sistema solar con un sol rojo, lo cual anula sus poderes y le permite meterse en una taberna a beber y emborracharse, terminando en una pelea contra algunos guerreros ahí. La película te deja este gancho para continuar en la cinta de Kara. Entiendo que el sol amarillo es lo que le da los poderes a los kryptonianos, y el sol rojo como que los anula. Lo que no me explico es por qué Kara continuó estando ebria si ya estaba en la Tierra. Por lo tanto, sus poderes debieron haber suprimido el alcohol en su sistema desde que entró en contacto con el sol. Eso quiere decir que desde que entró en el sistema solar, ella debió haber estado ya sobria. Pero esa es solamente mi opinión. La película finaliza con Superman viendo imágenes de sus padres terrestres, contrario al inicio donde lo que lo reconfortaba era el mensaje de Jor-El y Lara. El tema de los padres de Superman es algo que causó mucho revuelo entre los fans, porque no es algo canon que los padres kryptonianos de Clark lo hayan enviado a conquistar el planeta. En los cómics tenemos a Mr. Oz, quien es Jor-El en una versión malvada. Resulta que Dr. Manhattan lo salvó de la muerte de Krypton en otro universo y pasó a ser una especie de enemigo de Superman de la continuidad canon de DC en la actualidad. Yo creo que por alguna razón James Gunn casteó a Bradley Cooper como Jor-El. También plantó la semilla de que los padres de Clark no son tan buenos que digamos. Y por último, el tema multiversal. Por lo tanto, posiblemente el Jor-El de Bradley Cooper en este universo termine convirtiéndose en una adaptación de Mr. Oz. Tal vez gracias al multiverso aparezca un Jor-El que se enfrente a Superman. O es posible que haya sobrevivido a la muerte de Krypton utilizando algún tipo de mecanismo multiversal que lo llevó hacia otro lado. Gente, ¿qué opinan acerca de toda esta información? Yo sé que me he demorado bastante subiendo este análisis y resumen de Superman. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de este nuevo DCU para que lo pueda leer y tal vez salga en el próximo video.